tienen que partir de que cuando yo les mostré las primeras imágenes, estas también las tienen en la bibliografía, son ejes dicotómicos, áfilos, y las primeras plantas. Recién mostré Cooksonia que tenía ejes dicotómicos. Áfilos significa A es negación, filo hojas, sin hojas, ¿sí? Como las conocemos. Esos ejes dicotómicos realizaban fotosíntesis y los esporangios eran terminales. Los tipos de estelas, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los grupos? Protostelas, euestela, actinostelas, sifonostelas. Cuando hablamos de tallo, las protostelas son características de este grupo de plantas primitivas. ¿Qué pasaba con esos? La epidermis podía tener a veces estomas. Los esporangios estaban formados por numerosas células, ¿sí? O sea, el tejido que rodeaba a las esporas, el esporangio en sí, angios, ¿sí? Es recipiente, las paredes de ese esporangio tenían numerosos estratos celulares, ¿eh? Por eso se llaman eusporangios. Y a las plantas que presentan ese tipo de eusporangio, eusporangiadas. ¿Qué otra cosa dominaba? Que las esporas eran de un tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían la misma forma y tamaño. Eran iso, que es igual, isosporados. Y el sistema, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos, el eje caulinar dicotómico, raíz, ¿sí? Las raíces no estaban tan desarrolladas, sino recuerden que había ejes rastreros, ¿sí? De esa ramificación del tallo. Algunos tallos estaban postrados, quiere decir adheridos al sustrato, ¿eh? Era un sistema caulinar que estaba apoyado en ese fango, ¿eh? Entonces se lo llama rizomatoso, ¿eh? Que podía estar, digamos, el tallo bajo el sustrato, ¿no? Por eso se lo dice o sobre. Y las raíces no tenían la importancia que mencioné o que vimos en la unidad 2 de una raíz que anclaba el eje caulinar, ¿eh? Sino que eran superficiales y eran rizoides. Hasta ahí estamos. ¿Quién me había hecho la pregunta porque se cortó? Sí, profe, se entendió perfecto, muchas gracias. No, de nada, Agustín. Bien, ahora vamos a ver solamente esos sistemas de ejes caulinares para que ustedes cuando vean en el práctico y les expliquen las profesoras, se den cuenta cómo esos esporangios terminales que aparecen acá como partes alargaditas, ¿no es cierto?, destacadas en las ramas de color más claro, fueron, digamos, tomando una posición más axilar en las ramificaciones. Fíjense que ya hay desarrollo de micrófilos, y van colocándose en la cara, ¿sí?, superior de la hoja o del micrófilo, ¿sí?, y en la axila de ese micrófilo, para ser cubierto por ese pequeño micrófilo. Entonces, esta sería la parte de la teoría telómica que destaca cómo fueron desarrollándose los telomas fértiles, acompañados por telomas o ejes estériles. ¿Está? Cuando las hojas portan esporangios, ¿sí?, o protegen los esporangios, se llaman esporófilos. Filo es hoja, esporo, esporangios. ¿Está? A diferencia de algunos helechos que solamente tienen partes estériles, trofófilos, o sea, desarrollan las funciones que ustedes vieron en hojas de fotosíntesis. Bien,
Vayan viendo algunos ejemplares de las primeras plantas terrestres, las primitivas, ¿eh? Miren un poco, esos ejes rizomatosos donde tomaba contacto con el sustrato aparecían los rizoides, ¿eh? En algunos casos podrían conformar rizomas. Fíjense, acá hay un corte transversal para mostrar la protostela. Acá están los esporangios terminales, los eusporangios, y este sería el aspecto. Aglofiton mayor, que es un fósil, y Zoosterophyllum también. Y miren la altura que alcanzaban, apenas 15 centímetros. Bueno, y en D está reconstruido el gametofito. Miren, todo lo que estamos viendo es el esporofito. Y acá en D dice de otro género, Lignophytum liniensis, el gametofito. Bien, este es el aspecto que ustedes van a ver en estas plantas, las primeras plantas vasculares. Y en cada una de ellas pueden ver cómo son las estructuras. No hace falta que vean con tanto detalle. Yo se las presento como para que ustedes hagan una reconstrucción de cómo fueron modificándose esos órganos, desde las primeras plantas vasculares hasta las plantas vasculares que hoy vemos en nuestro entorno. ¿Está? Y bueno, todo esto tiene que ver con las características de ese medio ambiente, de esa Pangea, siempre están de algún modo relacionando, porque ustedes dicen cómo encontraron que, por ejemplo, la Eurasia, Estados Unidos y Europa estaban unidos, y bueno, cómo encontraron algunos fósiles que comparten, ¿no es cierto?, esta área de distribución. ¿Está? Bueno, esto lo paso porque lo pueden encontrar, ustedes saben que tienen que ir armando, ¿no es cierto?, esa filología, pueden usar esto, está disponible en su bibliografía y pueden sacar una fotocopia y es lo que pueden usar en el examen, ¿eh? No hay ningún problema, no hay que saber de memoria un cladograma, sino saber qué características se encuentran, por qué se habla de heterosporia, por qué se habla de micrófilos, cómo surgieron. Bien, pasado esto, ustedes van a tener en el trabajo práctico seguramente que la profesora ya se los puso en la guía o se los va a presentar el día viernes. Van a tener un cladograma, como recién les mencioné, ahora estamos viéndolo en pequeño, no se asusten, esperen. Sí pueden ver que acá están las licófitas y están las monilófitas, o también helechos. Nosotros preferimos licófitas y helechos. ¿Qué tienen en este cladograma? Caracteres que se encuentran en la raíz que comparten tanto las licófitas como los helechos. Entonces, luego vamos a ver cuáles son esos caracteres. Y dentro de los helechos, ¿sí?, tienen una raíz y abajo, a pesar de que ahora no lo pueden leer, pero lo van a leer claramente, tienen los caracteres. ¿Qué quiere decir acá? Hay caracteres que están presentes en la raíz que son caracteres primitivos, plesiomórficos, y si son compartidos por varios taxones, se llaman simplesiomórficos. ¿Sí? ¿Compartidos por quiénes? Por estos taxones. Esperen que ya cada vez que paso por ahí voy a tener que preguntar cómo puedo deshacerme de esto. Ahí está. Los taxones terminales los tengo a la derecha. Si terminan en ales, son órdenes, ¿sí? Entonces tengo el clado de las licófitas a la derecha
están las licopodiales, las isoetales y las celaginelales. Al lado de cada orden aparece la familia: licopodiales, licopodiaceae; isoetales, isoetaceae; celaginelales, celaginelaceae. Ese es el clado de las licófitas. El otro clado de los helechos o monilófitas, ¿sí?, también tienen caracteres que comparte todo el grupo. ¿Dónde empiezan los helechos? Con el orden Equisetales, familia Equisetaceae. Otro orden, Ophioglosales, familia Ophioglossaceae. Y así sucesivamente, hasta llegar, chicos, a los polipodiales, que son las que están ahí abajo, ¿sí?, que van a encontrar numerosas familias, son las más representadas, con numerosas especies, que están compartiendo con un grupo de órdenes ciatales, donde se encuentran los helechos arborescentes, muchos de ellos con familias representantes en nuestra provincia Misiones y en nuestra provincia paranaense. Si estamos hasta ahí, lo que ustedes van a ver en la raíz de las licófitas y helechos, el detalle que es el esporófito dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el esporófito, la generación diploide es dominante, es la que se presenta como más evidente. Tejidos vasculares, traqueidas, tiene células cribosas, hablamos esto del floema, esporangios numerosos, y también hay una característica embriológica que, como es el cigoto, que dice primera división horizontal. Pero nosotros siempre vamos a tomar, ¿no es cierto?, como carácter importante las características anatómicas, que estamos viendo citológicas en particular, el tejido vascular, y la generación, lo morfológico, ¿sí?, y lo reproductivo. ¿Está? Entonces, en cada una de las grupos, dentro de un ratito vamos a hacer un recreo, pero en cada uno de los grupos que vamos a presentar a continuación para que ustedes tengan toda la información para el viernes, vamos a ver dentro de las licófitas cómo se desarrolla, cómo es el tejido vascular, si es algo particular, cómo son las hojas, cómo es la raíz, si hay alguna característica, y los esporangios. Entonces, en cada grupo vamos a analizar estas características, de tal manera que ustedes tengan, ¿sí?, toda la información para observar los ejemplos dentro de las licopodiales. ¿Qué característica? Dice homoporadas. Eso es sinónimo de isosporada. Homo es igual, iso también, isosporada. ¿Bien? Esporangios, ¿cómo están agrupados? ¿Son terminales? Heterosporadas, ¿qué características tienen? Ahí comparten la lígula, ¿no?, que es una hojita desarrollada en la axila de los micrófilos. ¿Está? Y así vamos a los de los grupos. Va a ser muy didáctico, ¿sí? Si quieren, hacemos aquí el recreo, porque son 11:30, un recreo de y 35, de 5 o 10 minutos, si les parece, y proseguimos con la clase, ¿sí? Hasta el final, que nos queda ver los ejemplos, pero ya la parte básica y el ciclo biológico también, que es importante, ¿sí? Bueno, nos vemos, si les parece, menos 20, ¿eh?
Ahí justo se... Bueno, no sé cómo están. A ver si hay algo acá en el chat. Sí, tranquilos nomás. eh. Bueno, chicos, vamos por la parte final. Solamente lo que yo les voy a mostrar ahora es para vincular los antecesores de algunos clados, para que ustedes vean el aspecto que tenían esas licófitas arborescentes, ¿sí? Y vamos a tratar de ver los ejemplos que van a observar en el trabajo práctico, ¿no? Que les va a presentar la profesora de trabajos prácticos. Entonces, estos grupos sí los tienen ustedes tranquilamente en la bibliografía. Siempre nos estamos refiriendo a estas licófitas, si bien, acuérdense, el Paleozoico, el Úrico, Devónico, estamos en ese periodo. Las licófitas, este clado, aparece al principio del Devónico. En el registro fósil se van a ver varias líneas evolutivas dentro de este grupo. Estaban los licófitos arborescentes, que vamos a trasladar un periodo más, que sería carbonífero, y que van a formar esos bosques extensos. Después del carbonífero desaparecieron y declinó la abundancia de los licopodios, y en la actualidad existen como mínimo 6 géneros herbáceos con aproximadamente 1000 especies. Entonces, en ese registro también hay carbonífero, hay también licopodios herbáceos parecidos a los géneros modernos, como lo que ustedes van a ver, Selaginella, Lycopodium, Upercia y otros géneros actuales. Bien, entonces, o sea, hay una serie de características que se presentan que tienen que ver, que están en relación con los cambios climáticos y por qué se extinguieron, que es interesante, pero para nuestro curso no, ¿no? Eso lo estudia un paleontólogo o aquellos que se dedican a la botánica. Pero ustedes van a encontrar, como recién les dije, algunos géneros que son fósiles, marcados en esos taxones terminales de las licófitas, y entre ellos Lepidodendrales, que era un Lycopodium arborescente. Esto es la reconstrucción que se hace de esos licopodios arborescentes. Y en algunos casos hay moldes de la parte del tronco, del tallo, ¿no es cierto?, de estos licopodios arborescentes. Varios géneros y especies formaron, ¿no es cierto?, la hulla, que es una roca hereditaria orgánica, un tipo de carbón mineral, y que es dura y quebradiza y estratificada. Y eso conforma, ¿no es cierto?, se conformó por el depósito de estos vegetales que se extinguieron, entonces, en el carbonífero, en la era paleozoica, y térmico, acuérdense que es mesozoico. Y bueno, el resultado de la descomposición de la materia vegetal de los bosques primitivos fue un proceso que requirió millones de años, y es el tipo de carbón más abundante. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Bien, en los lepidodendron tiene ciertas características, sigilaria, son dominantes, miren el ecosistema donde se encontraban. Los licopodios y selaginelas de portes herbáceos han persistido durante 300 millones de años hasta nuestros días, sin variación notable. O sea, las características que tienen, ¿no es cierto?, las licopodiales y selaginelales, y son caracteres adquiridos que han persistido, esos caracteres, en las diferentes
en los diferentes géneros y especies actuales. Van a ver que los licopodiales son homosporados, los esporangios a veces aparecen agrupados en estróbilos terminales, la familia Lycopodiaceae. Isoetales nosotros no vamos a ver, pero yo se los voy a presentar a isoetales y celas generales, que acá la característica principal que vamos a notar que son heterosporados, o sea que presentan esporas de diferente tamaño y morfología. ¿Bien? Y también tienen otras características que luego pueden observarlas, tanto en los ejemplares que le va a presentar la profesora, y ustedes pueden anotarlas y detallarlas. Los licopodios modernos, dijimos recién que son todos herbáceos, del género Eupersia, Lycopodium, Phyloglossum, son homosporados, las licopodiales, y las isoetes, la gemela, stilites son heterosporados. ¿Está? Entonces, algunos de ellos, yo los voy a pasar, ¿dónde están distribuidos? Recuerden, ambientes tropicales, templados, árticos, alpinos. En la Argentina tenemos de Eupersia 7 especies, que ahora vamos a verlo, pasaron a sinónimo, pero eso, si nos alcanza el tiempo, se los muestro en un ratito en la página del Instituto Botánica Darwin. Miren, ¿qué observamos acá? El esporofito. Observamos el tallo, el rizoma, las raíces, los esporangios se distribuyen en las partes terminales. Miren acá la parte más verde clara, en las axilas de los micrófilos, esto es Eupersia, y acá tienen un detalle, fíjense, es como que se presenta el micrófilo y el esporangio que tiene forma arriñonada, esporangios reniformes. Dentro vamos a ver las esporas, que tienen estas características, tienen una cicatriz trilete y pueden tener este tipo de ornamentación. Bueno, y siempre ustedes van a acompañar la información, por ejemplo, Lycopodium, van a aparecer el número de especies, dónde se encuentran distribuidas. Fíjense, hablamos al comienzo de la clase en regiones del noroeste, noreste, litoral, las sierras pampeanas, tierras australes de Buenos Aires, bosques andinos patagónicos, ¿sí? Y esa información la pueden encontrar consultando la base de datos del Darwin. Miren, entonces acá tenemos el esporófito. Los tallos pueden ser rastreros, ¿no? Y cuando toman contacto con el sustrato emergen las raíces y tenemos una parte erguida de esos tallos, ¿no?, que rematan en los estróbilos, y en las axilas de esos micrófilos se encuentran los esporangios. ¿Qué ocurre ahí? Por meiosis se forman las esporas. Las esporas son liberadas y en un ambiente adecuado germinan y desarrollan el gametofito. En ese gametofito se van a producir anteridios con anterozoides, que son flagelados, y arquegonios que portan la ovocélula, que tiene esta forma de copa, a la cual, por una apertura y el canal del cuello, van a llegar el anterozoide, la va a fecundar y va a desarrollar nuevamente el esporofito diploide. Bien, entonces ustedes lo que siempre ven es la generación más evidente, el esporofito. Bueno, entonces aparecen varios rasgos distintivos en isoetales, en las lineales, que van a ver.
aparición de raíces, de hojas, de heterosporía, o sea, acá dentro del otro grupo, isoetales y celas generales, van a haber esporas de diferentes tamaños, ¿sí? En el caso de isoeta aparece el crecimiento secundario, un tallo, el hábito arborescente, además del herbáceo, las hojas caducas. Hay un desarrollo, ¿no es cierto?, de un apéndice que se llama lígula, cerca de las axilas de las hojas. También siempre podemos encontrar información de cuántas especies están representadas en la Argentina, por ejemplo, o a nivel mundial. A nivel mundial, Selaginella tiene 750 especies, Isoetes 60 especies. Y muchas veces ustedes las van a ver en las floriculturas, en las casas donde venden plantas ornamentales, que les ofrecen este tipo de lecho. Esta es Selaginella. Quizás ahora se den cuenta que estaban enfrente de un helecho. Ahora presten atención. Vieron, acá tenemos tallos ramificados. En la parte distal de esos tallos se ven zonas más claras, que son los estróbilos, donde están los esporangios. Tienen hojas que se encuentran lateralmente y en la parte superior del tallo y en la parte ventral. Este es el detalle de los micrófilos. Tallos y raíces protostélicas, son heterosporados, con gametofitos unisexuados. Entonces, si nosotros vemos un detalle, esto es como un corte longitudinal de ese tallo que estábamos viendo, vamos a ver los micrófilos laterales. Acá hay un pequeño apéndice que es la lígula, y en la axila, ¿no es cierto?, de esos micrófilos aparecen los megasporangios, que van a formar megásporas, ¿sí? Y a esta hoja, como porta los megasporangios, la llaman megasporofilo, y es un detalle. Y hacia la parte distal de ese tallo se encuentran los microsporangios, que van a formar microsporas y están en las axilas de los microsporofilos, porque tienen diferentes esporas, ¿no es cierto? Microsporas y megasporas se los llaman o se los define como heterosporados. Y ustedes tienen el ciclo biológico de Selaginella en la guía de trabajos prácticos y en la bibliografía, que es el Raven, que está ahí. Tienen el detalle del esporofito, el detalle del estróbilo, donde se encuentran los microsporangios y megasporangios. Y ahora miren hacia este detalle. Los microsporangios haploides, ¿por qué? Porque ahí se producen por meiosis las esporas. Miren, pequeñas, con estas ornamentaciones en la pared de la espora. Y las megasporas, fíjense que son mayores y tienen ornamentaciones un poco más delicadas. No se van a olvidar jamás que Selaginella es un helecho heterosporado. Bien, y como también es heterosporado, va a producirse endospóricamente, ¿sí? Va a germinar y se va a formar ese protalo, se va a formar ese tejido y se va a formar el anterillo, donde van a producirse los anterozoides. Entonces, esa germinación, miren el detalle de las paredes de la espora, se van a formar el microgametofito. Dice endospórico, ¿por qué? Porque se forma dentro de la espora. Y lo mismo va a suceder con la megaspora, va a desarrollar el megagametofito, que tiene estas características, y se va a formar la estructura que hoy vimos, que es el arquegonio, que es esta, que tiene la ósfera u ovocélula. ¿Bien? Y así va a ocurrir, ¿no es cierto?, el desarrollo,
fecundación, la fertilización, la formación del cigoto, la división mitótica para formar el esporofito. Primero es un esporofito que se va a desarrollar en este megagametofito y luego, ¿no es cierto?, al desarrollarse tanto la raíz, el tallo y las hojas para conformar un esporofito adulto, que es la planta que se las mostré al comienzo de la diaria. Bien, solamente para que lo conozcan, nosotros creo que no tenemos muestras de izoetes. Miren dónde crece izoetes. Tienen un cambio que produce por fuera solamente tejido de parénquima y por dentro tejido vascular, elementos cribosos, células parenquimáticas y traqueidas. Adiciona tejidos secundarios al cormo. Este es el tamaño de izoetes. Familia Izoetaceae. Cerca de 150 especies. Y bueno, es pariente de esas licófitas arbóreas. Si en detalle, también acá son heterosporados, tienen microsporangios y megasporangios, tienen ese apéndice formado en la base de las hojas, que se llama lígula, raíces, el tallo. Bien, acá venía el recreo, pero ustedes saben bien que a veces me tengo que adelantar, porque hay que hacer un descanso. Bien, entonces ustedes cuando hagan el repaso y tengan la clase del viernes, van a recordar este grupo de licófitas, van a analizar las características, todas ellas las que yo les mostré, esporangios reniformes, laterales, heterosporia, quienes están aquí representados, ¿sí? Y la profesora, por supuesto, le va a mostrar todos los ejemplos para que ustedes puedan identificar estas especies. Bueno, vamos a los helechos, eufilófitas, silotales, ofioglosáceas, mareaptiópsidas, polipodiópsidas, equisetópsidas, ¿sí? Y todas ellas ustedes la tienen en ese árbol, en ese dendrograma que yo les mostré al comienzo, donde están los órdenes, las familias, que en eso se van a basar para ver todos los ejemplos. Bueno, la característica fundamental, el desarrollo de megáfilos. Acá tenemos un corte transversal, ¿no es cierto?, del tallo, vemos el xilema y a ambos lados del xilema vemos el floema. El protoxilema es mesarco, o sea, está en medio de el desarrollo del floema. Y moniros se llama collar, es una sinapomorfía y hace mención justamente a esas características. Nosotros llamamos helechos, y están en el grupo de las eufilófitas. Bueno, las eufilófitas son un clado, es un grupo monofilético de plantas vasculares, ¿sí? No licófitas. En la mayor parte de las eufilófitas que tienen eufilos, o megáfilos, dispuestos en espiral sobre un tallo de crecimiento pseudo-monopodial. Esporangios que nacen de apares, que se disponen en conos terminales, raíces con protoxilema exarco, y tiene las características, digamos, de las parte del genoma cloroplastidial, esa inversión que mencionábamos, de 30 kilobases, y es una larga región de única copia, y los espermatozoides o anterozoides multiflagelados. Megáfilos, para que ustedes se acuerden, tenemos traza foliar, en algunos hay laguna foliar, sifonostelas. Entonces vamos a ver que es una característica también de este grupo, cuando aparece. Bien, estos son los flagelos,
en los silotales, en los equisetales, en los polipodiales, anterozoides, los espermatozoides multiflagelados. Y otras de las características que van a encontrar en ese cladograma está vinculada con el desarrollo de los esporangios, que también lo tienen ilustrado en el reino. ¿Bien? Tienen en los eusporangios que habíamos visto que tenían las plantas primitivas, las paredes del esporangio joven, miren, las paredes que forman el tapete, la parte externa, y las que están en rojo, que serían las células esporógenas, o el tejido esporógeno, donde se van a producir las esporas por meiosis. Y toda esta pared pluriestratificada corresponde a un esporangio, eusporangio, ¿sí? Eusporangio. Y produce centenares de esporas. Mientras que en el grupo, ¿se acuerdan que hoy vimos leptosporangiados? Teníamos, ¿cómo se producen? Tenemos una célula inicial, interna y externa. Esa célula inicial va a formar, ¿no es cierto?, la pared que es uniestratificada. Y la parte de célula interna va a formar el tejido esporógeno, las células esporógenas, que van a constituir, ¿no es cierto?, ese tejido donde el tapete, las células que van a nutrir a las esporas que se van a desarrollar. ¿Qué van a tener como característica cuando ustedes vean los soros y separen un esporangio, leptosporangio? Van a ver que tiene un pie, a veces puede no tenerlo, y tiene este tipo de células, ¿no? Las células de la pared están engrosadas, ¿sí? Y ese engrosamiento se llama anillo, cada una de las células, ¿sí? Tiene una apertura que se llama estomio, células del estomio, y la variación de la humedad y la sequedad, digamos, del ambiente, las variaciones van a permitir que estas células se cambien su estado y se produzcan, ¿no es cierto?, la separación o tracción del estomio, de las células del estomio, y la liberación de las esporas. Entonces, un esporangio leptosporangiado tiene una pared uniestratificada, tiene un número de esporas que puede ser múltiplo de 4, desde 16 hasta 512, siendo frecuentes 64 esporas. Bien, y acá vemos el detalle. Si nosotros pudiésemos estar en una clase presencial, extraeríamos de ese soro un esporangio, veríamos el pie, las células del anillo, el estomio, y la variación, la tracción mecánica de ese anillo produce la apertura del estomio, y miren, como si fuese una catapulta, va hacia atrás y libera las esporas. Bien, entonces aquí ya estamos con eufilos, frondes complejas, venación compleja, esporangios agrupados en esporas, en soros, pueden presentarse en diferentes partes de la lámina, ¿sí? Pueden estar en los bordes, pueden ser circulares, pueden ser alargados, pueden estar cubiertos por una membrana llamada inducio, acá inducio, y acá se presentan estelas, desde protostelas, sifonostelas, dictiostelas. Y alrededor de este gran grupo de helechos podríamos hablar de 12.000 especies. Lo característico, la prefoliación circinada, cómo se desarrollan las hojas que muchas veces observamos en estos helechos. ¿Qué vamos a marcar? El rizoma, que puede tener pelos, escamas, y tiene importante valor taxonómico.
las raíces, todo esto que sería la fronde, con el pecíolo, y esa lámina puede estar dividida, puede ser entera. Bien, entonces estamos aquí, en este grupo de los helechos. Vamos a ver varios de ellos, equisetópsidas, estos son los helechos, grupos, parientes primitivos, llamadas colas de caballo, que son estos de aspecto, calamite. Miren, lo que se encuentran, ¿no es cierto?, de registro de los tallos estriados. Acá tienen equisetales, tiene esporangióforos en estróbilos terminales, hojas verticiladas, basalmente unidas en vainas, tallos estriados con canales internos huecos, esporas con unas bandas que la rodean y luego se desenrollan, que se llaman eláteres, a modo de cintas. Equisetales, familia Equisetaceae. Este es el aspecto. Generalmente estos Equisetum viven en zonas pantanosas, en riberas por ahí de aguas, riberas de ríos o de arroyos, ¿sí? Estos son los esporangios. Otra vez, esporangios. Hay un Equisetum giganteum, conocida, y es un orden, el orden Equisetales, existen 15 especies, tienen una amplia distribución, se denominan colas de caballo, y lo que van a observar son los tallos estriados. Estas son las hojas, que están unidas en las bases, y esas hojas pequeñas están en verticilos, y van si uno realiza un corte transversal del tallo, va a ver que la parte central es hueca, es una euestela, y los esporangios ya vamos a ver cómo están distribuidos. Esto sería un corte transversal de tallo de Equisetum. Las estrías que se observan, las partes más sobresalientes, las carenas, las paléculas, grandes espacios intercelulares en ese parénquima. Recuerden que están en lugares con poco oxígeno, la parte central del canal hueco, y los haces vasculares y la corteza. Estomas aparecen, cámara subestomática. Bien, entonces vamos a conocerlos un poco, vamos a ver el detalle de dónde se encuentran miren, vamos a sacar una pequeña parte de esta, que sería la vista, donde vamos a encontrar que estas hojas pequeñas modificadas, esporófilos, portan los esporangios, que son estos alargados. Aquí dentro de estos esporangios, en corte longitudinal, van a desarrollarse las esporas. Entonces, miren, ramas verticiladas culminan con estos estróbilos, y nosotros vemos en detalle, en el detalle que recién vimos, uno de ellos aquí, los esporangios, y dentro de esos esporangios se van a formar las esporas, que son estas formas circulares, que tienen estas bandas como a modo de cintas, que van a envolver las esporas, y por cambios higroscópicos va a producir el desenrollamiento de esas bandas, y lo que va a permitir es dispersar la espora. Van a permitir, ¿no es cierto?, que a modo de alas, las esporas sean dispersadas a un poquito más de distancia de la planta madre. Acá tienen un detalle, al microscopio electrónico. Las esporas son isosporados,
Y las bandas como, esos son eláteres, o elaterios, están rodeando a las esporas. Es parte de la pared externa de las esporas que desarrollan esas bandas o eláteres. Bien, Equisetum, que sería uno de los ejemplos, y voy a pasar rápidamente porque no me quiero perder de los Ophioglossacea, son helechos muy pequeñitos, no alcanzan 10 a 15 centímetros, que se encuentran en nuestra selva, o bordes. Miren, este es el tamaño, Ophioglossales, Ophioglossum, pero vamos a otros más que son también eusporangiados, faltan raíces, recuerden, esporangios pluriestratificados, también son importantes en nuestra selva, están en áreas boscosas, acantilados, y cuando ustedes dicen, ¿hay helechos epífitos? Sí, hay helechos de epífitos, tienen estas características, tienen ejes ramificados, tienen pequeñas hojitas, ¿sí? Y tienen esporangios reunidos, ¿sí? Llamados sinangios, silotum. Y hay otros ejemplos de silotácea. Bueno, otros ejemplos que nosotros no tenemos, maratiales, Maratiacea, que también tienen este aspecto, tienen sinangios, o sea, esporangios reunidos, sin esunión, son importantes. Algunos de ellos tienen también el desarrollo, ¿no es cierto?, de la parte de las frondes, el pecíolo, y estos son sus parientes más cercanos. Bueno, a continuación voy a presentarles algunos géneros, algunos órdenes y algunas familias de importancia. Son las polipodiáceas, que son numerosas. Las polipodiáceas, la mayoría de ellas seguramente ustedes las tienen cultivadas o las han visto cultivadas. La generación más evidente, como siempre hablamos, el esporofito, donde pueden encontrarse en las frondes, en la cara abaxial, en la cara inferior, los grupos de esporangios que se llaman soros. Allí, ya saben, son leptosporangiados, acá vemos el anillo, se produce meiosis, la liberación de las esporas haploides, la germinación de las esporas para desarrollar el gametofito haploide, en la otra generación, donde se desarrollan anteridios y arquegonios, anteridios con espermatozoides o anterozoides y arquegonios con óvulo. Se produce la fecundación, la unión de los gametos y la formación del esporofito joven, que luego se desarrolla en el esporofito que nosotros conocemos, ¿sí? A veces ese esporofito tiene esta morfología, acá vemos el gametofito, ya va el desarrollo del tallo, de las raíces y de las frondes. Bien, allí tienen varios grupos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Varios taxones. Nosotros tenemos lo que hoy les mostraba, ciatiales, bueno, vamos a ir osmundales, himenofilales, gleiqueniales, esquiciales, salviniales, ciatiales, podiales. Acorde, ¿no es cierto?, a los grupos que ustedes van a ver, los órdenes, se tiene en cuenta el esporangio. Miren acá, esporangio de apertura apical con anillo lateral, soros marginales, por ejemplo, cómo están distribuidos. Por supuesto, tienen otras características del tejido vascular, pero siempre
hay algún carácter que se refiere al esporangio. Por ejemplo, en las esquiciales, el anillo del esporangio es apical. ¿Sí? O también, como en este grupo de helechos salviniales, menciona el hábito, el hábitat, perdón. Son plantas acuáticas. Tienen, si son acuáticas, tienen el desarrollo de una erénquima importante. Tallos dicotómicos, hay dimorfismo foliar, son heterospóricas. Acá abro los ojos, heterospóricas, esporas pequeñas, esporas más grandes, diferentes esporas. Y hay cuerpos de fructificación que se llaman esporocarpos. Marciliáceas, salviniáceas son las familias. Entonces, observen los taxones terminales a nivel de orden y después aparecen las familias. Eso los va a hacer ubicar en la taxonomía del grupo. Bueno, después tienen ciatiales, usualmente helechos arborescentes, soros frecuentemente terminales. Acá tenemos ciatiácea, ciatea, nosotros tenemos representante en nuestra selva, seguramente la profesora les va a mostrar. Dixoniácea también, y después tienen un gran grupo representadas por numerosas familias que son las polipodiales. Esporangio con anillo vertical, tienen estomio. Entonces van observando todas estas características. Osmunda también nosotros tenemos en nuestra selva. Las características, las esquiciales, esquicea. Miren cómo están distribuidos. Estas son las frondes y los esporangios terminales. Esta seguramente la vieron en nuestra selva. Tiene una parte, este es todo el esporófito, tiene las hojas, las frondes, estériles y frondes transformadas en fértiles que portan los esporangios. Entonces tienen, a ver si subo esto, ahí está, y estas son las frondes estériles, formadas por estos foliolos, y aquí tenemos frondes que se transformaron en fértiles que tienen, esto es el esporangio con anillo apical completo. Si toman aquí, estos todos son esporangios, toman uno de ellos y los ven aquí en detalle. Este también es de la página del Darwin. Y miren cómo son las esporas de ornamentadas, las diferentes especies. Bien, estas eran esquiciales, anemiácea, anemia tomentosa, anemia filipidis, ligodiácea, también hay representantes a flora, esquizácea. Bien, y para mostrarles las salviniales, que seguro la conocen, a veces la llaman, no sé si son las, no son esas, bueno, pero tienen por ahí lechito del agua, miren, salviniales, diferenciación entre frondes fértiles y estériles, aerénquima en rizomas, tallos y pecíolos, son heterosporados. Las esporas son de germinación endógena, lo que hoy yo les mostré en celaginela, si se acuerdan. Gametofitos reducidos. Heterosporados, leptosporangiados sin anillos. Los soros, o sea, la reunión de los esporangios, están encerrados en un esporocarpo, en una estructura, ¿no es cierto?, que las protege. Entonces tienen salviniales, marciliales, salviniales con la familia Salviniácea y Azolácea, marciliales con la familia Marciliaceae, Marcilea, tienen este aspecto que ustedes dicen, pero profesora, esto parece un trébol. Sí tienen, pero tienen, estos son los foliolos y acá están los esporocarpos, donde están los soros y están los esporangios. ¿Vieron? Salviniácea,
Salvinia. Miren las características, tienen estos pelos que repelen el agua, hojas que realizan la fotosíntesis y otras que están transformadas en un órgano sumergido llamado lacinia. Ahí ven los esporocarpos. Acá tienen un detalle del esporocarpo con microsporangios y megasporangios. Azola, que son estas características, ¿sí? Son acuáticas. Esta tiene una particularidad que en las hojitas, en el lóbulo, ¿no es cierto?, ventral, van a tener una simbiosis con un alga, una cianobacteria. Bien, marsilea, marciliales. Fíjense dónde se encuentran, cómo están relacionadas con medios saturados en agua o acuáticos. Bueno, acá los macrosporangios y microsporangios se desarrollan en este esporocarpo, pero va a desarrollarse a partir de un órgano llamado soróforo que van a aportar esos macros y microsporangios. Bien, ciatiales, polipodiales, ciatiales vamos en nuestra selva. Yo hoy les hablé en particular, miren estos tallos, no alcanzan grandes dimensiones como las que tenían los helechos arborescentes allá en el periodo, ¿no es cierto?, del Paleozoico. Ciatiales, Ciatea atrovirens, nosotras las tenemos representadas en el sur. Podemos ver, ¿no es cierto?, en las frondes, los soros, las características que presentan, y luego las polipodiales, algunas que podemos identificar, ¿sí? Esta membrana que protege, ¿no es cierto?, a los esporangios, se llama inducio, y las polipodiales son isosporadas, leptosporangiadas, tienen esta prefoliación circinada, y podemos ver diferentes géneros, primero, diferentes familias, diferentes géneros y especies representadas. Y la característica, aparte de ver cómo es el rizoma, también se analizan las frondes, cómo están distribuidos los soros. Acá tenemos un soro que es un conjunto de esporangios. Miren qué cantidad de esporangios hay. Pueden ser circulares, pueden ser alargados, estar en relación con la vena media, estar en toda la superficie de la lámina, circunscriptos a la base, ¿sí? Algunos muy numerosos en nuestra selva, Blechnum, los que vimos hoy, los culantrillos, aviantum, que tiene esos esporangios protegidos por el margen que se dobla, reflexo de la lámina, entonces hace como una protección. Si uno quiere ver los esporangios, tiene que levantar la lámina. Teris. Bueno, entonces siempre relacionen dónde están los esporangios, justamente, ¿sí? Acá tenemos los esporangios reunidos en soros. Polipodium, micrograma, algunos son epífitos, los vemos en las cortezas, en las ramas de los árboles. Y este sería el fin de la clase formal de las tricófitas y helechos. ¿Cómo están? ¿Pueden atenderme 5 minutos más?
Bueno, entonces vamos a intentar, nunca lo hice por este sistema, por ahí yo les quería mostrar cómo, a ver si puedo compartir, ustedes me dicen si lo ven o no, a través del chat, ¿no? Quería mostrarles la página del Darwinium. A ver, no se ve su cámara, ay, ay, ay. ¿No ven la página del Darwinium? ¿Tengo que poner la cámara, será? Bueno, a ver, intento eso que me dijeron recién. Esperen un momento. Un momento, un momento. Ahí. ¿Será que ustedes pueden ver esto? Si no, voy a tener que hacer un tutorial para que vean. Entonces, en compartir pantalla ponga, a ver, alguien me está asesorando, Sol, en compartir pantalla ponga pantalla y no en aplicación. A ver, compartir. ¿Multimedia será o navegador? A ver si alguien me puede asesorar. Ah, sí, ahora sí vi. Gracias, Sol. Ahí entonces están. Sí, profe, ahora se ve. Ah, bueno, bueno. Qué suerte. Muchas gracias, Sol, por asesorarme. Bueno, si ustedes se ingresan colocando, ¿no es cierto?, Instituto de Botánica Darwinium, o pueden colocar www.darwin.edu.ar, creo que lo tienen en la bibliografía, ¿sí? Van a observar la página de este instituto muy importante. Pueden ir hasta la parte inicial, que sería la presentación del, del instituto. Acá tienen las características de la institución, va a contar un poco la historia, los objetivos, las autoridades, el personal, la administración. También acá lo lindo de esta página que ustedes tienen, las publicaciones, la biblioteca también, la base de datos, y también pueden encontrar información sobre becas y pasantías. Y también las características, por ejemplo, o las tesis que se han presentado. Entonces, por ahí es una página muy, muy interesante. Yo les dije hoy, Flora Argentina. Acá pueden ingresar y ver las familias, licófitas y helechos, por ejemplo. Yo les quería mostrar hoy, bueno, miren, Semana de la Ciencia, hay varias actividades que realizan los jóvenes, también los que se han recibido recientemente. Bueno, podemos entrar al catálogo de plantas vasculares de la flora argentina. Acá nosotros vamos a encontrar un catálogo de la flora de las plantas vasculares del cono sur. ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar las de Argentina, las de Chile, sur de Brasil, Paraguay y Uruguay. Podemos entrar por familias,
podemos ir a los géneros o a las especies, o si yo no estoy segura, ¿sí? Si el nombre de la planta, de la especie, perdón, que yo estoy buscando conserva todavía, puedo ir a buscar, ¿no? Bueno, ingreso por familia. ¿Cómo va a estar organizada esa página por familia? Va a estar así. Entro, aparece desde la A a la E, un grupo de familia, de la F a la O, la P a la Z. ¿Sí? Supongan que yo quiero buscar la familia Selaginelaceae. Me voy a PZ, pongo control F y pongo Cela para agilizar, ¿sí? Porque hay muchas familias. Ahí aparece Selaginelaceae, Selaginella como género, ¿sí? El género Selaginella con todas estas especies. Supongan que yo voy a entrar a una de ellas, a ver, flexuosa, ¿sí? Selaginella flexuosa, género y especie. La familia, el género, quién la describe, dónde está publicada. Dice, publicada en Flora, volumen 21, página 197, y esa es una flora de 1838, donde fue publicada por primera vez. ¿Qué aparece el hábito? O sea, ¿qué características tiene? Si es hierba, si es arbusto, si es epífita. Y miren lo que aparece de esta Selaginella. Hierba terrestre o epífita, perenne, ¿sí? ¿Qué otra cosa aparece? Que es nativa, es propia de esta región. Pero ¿dónde crece? En Paraná y Santa Catarina. Aquí hasta el momento. Más abajo aparecen los sinónimos, o sea, de qué manera se llamaba antiguamente. Más abajo, las referencias bibliográficas y los ejemplares examinados, ¿sí? En Brasil, por ejemplo, ejemplar 1 dice, y acá aparece, ¿sí? Dónde se encontró, dónde está publicado, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir con otra familia, les quiero mostrar las ciatiáceas, Vamos acá. Ciatea, Dixonia. Miren, de la A a la E tengo numerosas familias. Entonces siempre pongo control F y voy a Ciatea y ahí aparece. Alzofila y Ciatea, que son helechos de arborescentes. Miren, Ciatea, vamos a ver algunas de las especies. Alzofila, a ver si puedo correr. Ciateacea, Alzofila setosa. Miren ustedes, dónde fue publicada, hábito arborescente, perenne, estatus nativa, dónde se encuentra, distribución Misiones, en Argentina Misiones, distribución en Misiones, en qué departamento de Misiones podemos encontrarlas. Ahí tengo que recurrir a un mapa de Misiones, político, departamentos Caiguás, Guaraní, Iguazú, Manuel Belgrano, Oberá, San Pedro, pero también se encuentra en los países limítrofes, como Brasil y Paraguay. ¿Y en Brasil dónde? En Paraná, Río Grande do Sul, Santa Catarina. Y en Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Taguazú, Caazapá, Cordillera, Paraguarí, San Pedro. Me voy, sigo, veo todos los sinónimos con los cuales se denominaba esta especie.
Referencias bibliográficas en Argentina, referencias bibliográficas en Brasil, Paraguay, ejemplares coleccionados en Argentina, en Misiones, por ejemplo, ejemplar 5, Misiones San Pedro, dice sotobosque, frondes de 2,90 m de longitud por 1,10 centímetros de ancho, para que ustedes tengan una dimensión de las frondes. Son bastante, casi 3 metros. ¿Cuándo se coleccionó? ¿Dónde se coleccionó? ¿Y quién la coleccionó? Vamos hacia atrás y pueden haber imágenes. Miren, pueden acceder a imágenes. Acá está mostrando justamente el tronco, la base foliar de estos helechos. Pueden haber ilustraciones también. Miren, acá tienen una imagen. Y como ustedes, acá no hay nada, a veces uno encuentra pequeños errores o que no están cargadas las imágenes. Miren aquí, para que tengan una idea del hábito de la planta. Y pueden aproximar, ver un poquito de detalle. Bueno, esto les quería mostrar cómo Alsofila, pueden entrar control F y Ateacia, a ver si me dan. Bueno, ¿se ubican, chicos? Miren, Cyathea atrovirens, pueden ingresar ahí, a veces está lento, Cyathea arborescente, se encuentra en Corrientes y Misiones. En Misiones, todos los lugares donde están los países limítrofes, y tienen imágenes. No todas las veces, ¿sí? A veces tienen ilustraciones como la que yo les mostré de Anemia filitidis. Miren este detalle, cómo, que es el que tomé, ¿no es cierto?, para mostrarles cómo se ven los soros, unas fotos muy buenas. Hay algunas publicaciones allí, van a encontrar, a ver si puedo entrar a otra que me entré, a veces estoy entrando a la misma, a ver esta imagen, quería que vieran el aspecto, el tallo, que a veces pueden tener espinas. Bueno, chicos, esta es una página interesante que les puede servir. Después podemos ver otras páginas, no solamente para los helechos. Miren, a veces hay que tener mucho cuidado porque en la base de los pecíolos tienen espinas, al acercarse y al querer coleccionarlas. Mucho cuidado. Bueno, muy bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Si quieren después, recuerden que tengo horario de consulta el día viernes, me mandan un mail y me dice, profesora, ¿puede conectarse a las 3? Yo siempre estoy presente en el aula, o sea, estoy esperando que alguna consulta. Bueno, y con esto damos por terminada la clase de hoy, si no hay preguntas. Profe, particularmente me quedé sin luz yo antes de volver del recreo. ¿Será que en la clase de consulta podemos ver
las filminas que faltaron en mi caso particular, porque me queda la explicación inconclusa, si existe esa posibilidad.